mensajero de SAR, amigo, compañero y hermano Martín Ayerbe. ¿Cómo anda tanto tiempo? Bien, Gustavo, muy bien. ¿Cómo estás? Un gusto Bien. de conversar con vos. No, el gusto siempre y el placer es mío. Martín, esta semana se coló, digamos, la primera chapa naval, digamos, en la Argentina después de 50 años y fue algo anunciado básicamente en las redes porque no ha salido en prácticamente ningún medio de comunicación, o al menos se ha comentado así, como diciendo el gato cruzó la calle. ¿Qué tiene un naval, digamos? ¿Qué te hace pensar eso? Ese grupo que se llama Laminados Argentinos, creo, y ese grupo Beltrame, es una subsidiaria de Techin. Se radicó en Villa Constitución. Esa planta ya fue inaugurada varias veces. La primera vez que se inauguró lo hizo Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora se vuelve a inaugurar. Y le vuelven a poner dólares a esa planta productiva que ya estaba montada. Creo que es algo así como 90 millones de dólares más, creo que le va a poner Culfas. Y tienen un quebranto bancario de 200 millones de dólares, que aparentemente la voluntad del Ministerio de la Producción es levantarle el quebranto. Así que, por supuesto que es muy importante la laminación de chapa naval. Esto es un tren de laminación usado que trajeron de Europa. La compañía clasificadora que le certifica el grado A de chapa naval. La chapa naval es baja en carbono, baja en fósforo y baja en azufre. El azufre y el fósforo son contaminantes que debilitan la estructura cristalina del acero, y el carbono, el bajo carbono, es para que la chapa sea lo suficientemente dúctil que permita que se abolle pero que no se raje. Porque el barco no solamente se encuentra con elementos del mar que lo pueden abollar al casco, sino que en la maniobra portuaria también. Es normal y habitual que haya a veces alguna colisión, un toquecito. Entonces, esa es la condición de la chapa grado A, tipo naval. La compañía clasificadora, la compañía de certificación que les dio la certificación de chapa grado A es la RINA, que es el registro industrial naval de Italia. Así que un tren de laminación europeo, probablemente italiano, y si no es italiano le peguen el palo. La compañía clasificadora, el registro es el registro italiano. Es una subsidiaria de Techin. Paolo Roca. Entonces, la pregunta sería, necesitamos industrializar la Argentina. Ahora, para industrializar la Argentina hay que tener un plan y hay que planificar. Porque la industria no es fruto de la improvisación. La industria es fruto de la organización y planificación estratégica. No existe en ninguna parte del mundo el descontrol y la improvisación en los procesos industriales. La industria nace con el ejército. La educación nace con la iglesia. La educación actual y la industria actual son hijas de la iglesia y el ejército. Así se hizo el mundo occidental, y no de otra manera. Entonces, por eso, los que hemos trabajado, los que nos hemos desempeñado en actividades industriales, en talleres, en fábricas, en distintas disciplinas industriales, en mi caso técnico mecánico en máquinas y herramientas, Escuela Fábrica Casal Calviño, fundada por Juan Perón el 4 de junio del 47, desde la escuela hemos aprendido la disciplina industrial que nos preparó desde la escuela para luego, cuando tuvimos que ejercer, tener una disciplina en la jornada laboral y en los procesos industriales y una responsabilidad sobre la tarea que realizamos. Bueno, la fábrica copia el modo de organización del ejército. Entonces, lo que nosotros nos tendríamos que preguntar es, ¿por qué el gobierno argentino, por qué los distintos gobiernos argentinos inauguran una planta varias veces, y por qué la subsidian varias veces, y por qué le ponen dólares constantes y sonantes? ¿Por qué esa inversión no se volcó a una laminadora
estatal, a una empresa del Estado que la mine, a una siderúrgica argentina que la mine, a una siderúrgica argentina que tendría que arrancar, según el plan siderúrgico que está impulsando Romina Cortaberría en la provincia de Buenos Aires, es una fábrica de acero eléctrico que podríamos montar con menos de 200 millones de dólares, el quebranto que tiene en este momento esta subsidiaria Laminados Argentinos o algo así, el nombre de fantasía, que es Beltrame, que es Techín, y para poder producir 100 toneladas por día. Esto nos permitiría, entre 80 y 100 toneladas diarias, esto nos permitiría a nosotros estar arriba de las 400.000 toneladas al año de producción de acero, con un horno de acero eléctrico que lo que permite es reciclar la chatarra, pero se monta muy rápidamente, en un año lo podemos tener montado y a los 5 años el horno está pago. Vendiendo acero, vos pagás el horno, amortizás el bien de capital rápidamente. Y el segundo paso tendría que ser la construcción de una serie de altos hornos que estamos impulsando en las provincias que tienen recurso mineral, porque hay que asociar el recurso mineral con el proceso industrial para que las fuentes de trabajo queden en el territorio en el cual se extrae el recurso natural, porque eso es un acto de justicia federal. El verdadero federalismo argentino se expresa en estos términos. Nosotros tenemos Ipazam en Río Negro, Sierra Grande, ahí tenemos mineral de hierro. Ahí están rascando el fondo de la olla los chinos del mineral que quedó en las canteras con la propia explotación nacional, estatal de Ipazam. Bueno, tendríamos que montar ahí en Ipazam un alto horno y procesar el mineral. En Santa Cruz, en Río Turbio, hay una línea férrea que saca el carbón mineral hasta Río Gallegos, desde la cordillera en Río Turbio hasta Río Gallegos. Bueno, hay que montar un alto horno. Yo soy partidario de montarlo ahí mismo en Río Turbio, donde tenemos la fuente de carbón, aunque sea un poco... La empresa estaba en el 2015 en un 95% montada, ¿no? La carbonífera, por así decirlo. El carbón de Río Turbio, al ritmo de extracción de la década del 70, de 1 millón de toneladas al año, permiten proyectar entre 500 y 700 años de carbón por delante, porque son 500 millones o 700 millones de toneladas que hay en la reserva verificada. Depende de las fuentes, porque además son reservas que van aumentando en la medida que se va haciendo la prospección y la investigación. Pero quiero decir con esto, en Santa Cruz tiene que haber industria siderúrgica, en Río Negro tiene que haber industria siderúrgica, también en la provincia de Chubut, porque en toda la meseta patagónica tenemos abundantes fuentes de carbón, de mineral de carbón y de mineral de hierro. Entonces esto a nosotros nos permitiría ir a un proceso de relocalización poblacional, de un reordenamiento demográfico de la nación argentina, en donde aquellos que están hacinados en las periferias de los conurbanos de la patria tendrían una oportunidad de habitar la patria, de hacer patria en una tarea industrial y de ocupar el territorio nacional en los más bellos paisajes del país. Entonces, esta pequeña noticia lo que indica es que la campaña electoral de los políticos profesionales es cada vez más cara, porque si hay que poner 90 palos para hacer una nota, que después ni siquiera los diarios le dan demasiada bola, lo que se ve es que se le está subsidiando la tasa de ganancia a Techín, porque con el gasoducto Néstor Kirchner, donde hay funcionarios del Ministerio de Planificación Federal que pegan el portazo porque la obra no avanza, porque los progres keynesianos son muy tímidos. Sí, son muy tímidos para avanzar la obra, pero son diligentes para pagarle por adelantado los tubos a Paul Roca. Exactamente. Además, es un gasoducto pensado para la exportación, o sea, ni siquiera es para fortalecer la industrialización de la Argentina, o al menos iniciar un proceso de industrialización. Totalmente, eso es Vaca Muerta, Saliqueló, Santa Fe, y la proyección es qué es lo que está tramando Scioli como representante brasilero para la Argentina. Está tramando que el gasoducto atraviese el país para llegar y alimentar a la burguesía paulista en San Pablo, Brasil. Esa es la idea que tienen.
porque además tenés que observar esto también, Gustavo. Aunque no lo veamos, Techín siempre está. Transportadora Gas del Norte trae el gas de Campo Durán Salta, atraviesa todo el norte y el litoral argentino hasta llegar a la planta de San Nicolás, con la cual se hacen de manera gratuita de todo el gas que necesitan para el proceso industrial de producción de acero y laminados en Somisa. Los altos hornos que construyó el general Sabio. Los altos hornos del argentino. Por otra parte, controlan el gasoducto Comodoro Rivadavia, y ahora van a pasar a controlar el gasoducto de Vaca Muerta. Entonces, las redes troncales de gas están operadas por detrás de todo ello, más allá de los mascarones de prueba que ponen como Mindlin o Manzano, lo que está atrás es Techín. Bueno, sí, obviamente. Es el gran monstruo, digamos, a desarmar, digamos, en la Argentina, ¿no? Porque Yo dejaría que ellos y que trabajen desde el ámbito privado, porque tienen derecho a hacerlo, y nosotros, si somos gobierno en el 2023 o en el 2027, en el momento que Dios decida que nosotros tenemos que gobernar nuestra patria, será. Ahora, lo que sí tenemos que plantear es que el flujo de inversión, el Estado argentino lo tiene que hacer sobre sus propios medios de producción, sobre el Estado empresario argentino, que es el verdadero modelo de desarrollo. No estar subsidiando la tasa de ganancia de empresarios que ni argentinos son, que acumulan sus dólares en Luxemburgo, que tienen su centro operativo en Estados Unidos, y que ya han demostrado la vergüenza que nos han hecho pasar cuando se valieron de la dupla presidencial de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner para ir a cobrarle sidor a Hugo Chávez Frías en Venezuela, y después de que el matrimonio presidencial defendió las ganancias privadas de Roca frente a Hugo Chávez, Roca les hizo un corte de manga y puso la guita en Ilsamex en México, montó la planta de tubos sin costura más eficiente del mundo, y le dijo por televisión a Cristina Fernández de Kirchner, que era presidenta de la Nación: yo con mi plata hago lo que quiero, señora. Así que ya hay que perder la inocencia y dejar de perder el tiempo en este sentido, y poner el volumen de inversión nacional en industrias que sean nuestras. Exacto. Martín, te saco un poco del tema de Techín, y algo que sabés si vamos a profundizar más adelante. Te llevo a lo general, algo que me gusta escucharte porque los odias a todos. No, No, yo no odio, Gustavo. no odias, es verdad. Pero me gusta escuchar cuál es tu posición, cómo estás viendo la política argentina, cómo estás viendo la política, cómo estás viendo al pueblo, cómo estás viendo la economía. ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que está sucediendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, este gobierno no tiene rumbo, no tiene mapa y no tiene brújula. No tiene sistema de navegación, está al garete. Es un barco que rompió la línea de eje, rompió el timón, no tiene brújula, no tiene carta de navegación y va al garete. ¿Al garete de qué? Del oleaje de las multinacionales. Entonces, denuncian que de las 150 millones de toneladas declaradas hay otras 50 millones de toneladas que no se saben dónde están. Y creen que pueden jugar a la guerra del periodismo, lo cual no produce ningún efecto sobre la realidad. Entonces, los que producen no son estúpidos. Pueden ser buenos, pueden ser malos, Dios los juzgará. Pero lo que sí está claro es que tontos no son. Entonces, cuando ven el accionar infantil de este gobierno, se le anima a cualquiera. Al presidente de la nación se le para de mano a cualquiera. Entonces, la situación es verdaderamente desesperante para nosotros, para los que necesitamos de una Argentina industrial, porque si no hay industria nosotros no tenemos fuente de trabajo. Para los que son abogados unitarios de Buenos Aires, bueno, el Foreign Office inglés y la embajada norteamericana algún conchavo les va a conseguir siempre. Entonces, no es un problema para ellos. Para nosotros, que somos los sin tierra del siglo XXI, que somos los argentinos de la generación 76 para acá, del 76 para acá somos los sin tierra del siglo XXI, somos aquellos que vamos a morir alquilando. O que algunos tienen la suerte de poder, en la casa de sus padres, construir su propia vivienda, construir arriba o construir en el fondo. Pero no puede ser la condición del argentino de andar mirando a los viejos con cierta expectativa de que crepen
para poder hacerse del inmueble, porque es la condición actual de violencia social a la cual nos llevan. La Argentina tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados de solamente en continente americano. Esto es casi el tamaño total de la Europa europea, ¿no? De la Europa asiática, de la Europa europea, porque ahora hasta Turquía es Europa. han cruzado el estrecho del Bósforo. Bueno, Y los hicieron autopercibirse europeos. Pero ya los turcos se han dado cuenta que no es muy conveniente todo este tema de la OTAN, así que ya están despegando. Bien que hacen. Bienvenidos a la tercera posición. Claro, exactamente. Qué importante es, digamos, el hecho de la guerra en sí, porque parte agua, ¿no? Y deja ver, digamos, estas contradicciones o estas hipocresías, digamos, de gobierno, del engaño, digamos, que hacen ciertos políticos a sus pueblos, haciéndoles creer en un lugar que los detesta encima, ¿no? Que también se ve en nuestra Argentina, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo en la Argentina es grave por esta falta de planificación que yo manifiesto y por la negación del conjunto de la clase política, tanto del oficialismo como de la oposición, tanto de todas las vertientes que existen de oficialismo y oposición, de todas las corrientes internas de oficialismo y la oposición, todas están unidas en contra del Estado empresario argentino. Quizás por eso vos manifestabas que yo tengo cierta cierta visión sobre ellos, pero no es odio, sino en realidad me lamento mucho, me produce bronca, no odio, me produce bronca y a veces uno siente cierta impotencia, porque los que somos laburantes, que venimos de llano, que no somos parte de la partidocracia demoliberal, que no somos parte de la oligarquía política de este país, que va heredando y heredando y heredando y heredando entre sí en esta forma endogámica que tienen de construcción. Bueno, es una especie de realeza, pero de cabotaje, porque su condición endogámica y su microclima en el cual viven con el lofer, el Consejo de la Magistratura y cuanta estupidez que no tiene ningún tipo de importancia. Ustedes recordarán que Perón, antes del Congreso de Filosofía y la reforma de la Constitución Nacional, la Constitución del 49, la Corte Suprema de Justicia le andaba rompiendo las pelotas a cada medida de justicia social que Perón decretaba, hasta que Perón se dio cuenta de que estos tipos, ante cada ley y ante cada hecho político de justicia social en el país y de industrialización, me lo tratan de impugnar y frenar. Bueno, a la mierda la Corte Suprema. La volteó, sancionó la Constitución, porque si no, decía, vamos a sancionar una Constitución Nacional y la Corte Suprema, que cree que está por encima de del pueblo argentino y de quienes el pueblo argentino eligió como conducción, ellos creen que están por encima, e incluso que están por encima de Dios, no van a declarar inconstitucional la Constitución. Lo arregló fácil, pero que es la manera criolla de resolver las cosas, porque la justicia está por encima del capricho de los hombres. Exacto. Y además, hoy, bien Martín, y ya coincidimos en esto hace rato, no hablo como peronista, ¿no? Recordaba esto que decís vos recién y recordaba lo que decía Rosenkrantz, el vicepresidente de la Corte Suprema, diciendo donde hay necesidad no necesariamente tiene que haber un derecho, ¿no? Entonces, qué lejos estamos, ¿no? Y es una etapa muy preperonista. Por eso siempre digo que vos venís en una línea bastante aceitada, digamos, y bastante fundada de lo que se conoce como el Estado empresario. A mí me gusta llamarlo el Estado estratégico, digamos, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos que mirar es una estrategia de país y es marcar un rumbo en ese aspecto, ¿no? Y eso tiene que ver Sí, con la estrategia. Sí. lo voy a contar en el sentido, ayer estuvimos con Jonathan Ramos, que es un filósofo Lo vi el programa. salteño, muy interesante la conversación que pudimos tener, uno de esos argentinos clásicos, verdaderamente
clásico y bueno, pudimos durante 2 horas desplegarnos en un poco el vuelo de la filosofía y la metafísica, ambas dos. Le voy a contar un poco cómo lo planteamos desde el fondo filosófico en el cual yo y mis compañeros estamos parados, ¿no? Nosotros no somos estatistas porque tenemos una especie de obsesión erótica con el Estado. De hecho, la mayoría de nosotros nos ganamos el pan en el sector privado, por decirlo de algún modo, nos ganamos como la mayoría de los argentinos, laburamos en talleres, en fábricas, en comercios, en el sector privado de la economía, no en el Estado. La mayoría de nosotros. Hay muy poquitos de nosotros que trabajan en el Estado, muy pocos, muy pocos. De hecho, estamos por debajo de la media y el promedio nacional. Tenemos una especie de obsesión de andar juntando pobres, así que no estamos dentro de... Hoy la Argentina tiene 30% de trabajo en blanco, apenas 30%, nunca estuvimos tan mal, es el mínimo histórico esto. Sí. Esto no solamente es pre-peronista, esto es pre-irigoyenista, la situación en la que estamos. 40% de trabajo en negro y 30% de desocupación. Hay 5 millones de desocupados. 3 millones de desocupados nos dejó Menem. Macri sumó 1 millón de desocupados más y Alberto Fernández de Kirchner sumó otro 1 millón de desocupados más a la cuenta. Esto se resuelve con un plan de pleno empleo. La cuestión para nosotros no radica en a ver si la demanda del sector privado de trabajo, de acuerdo al estímulo, la inversión y la tasa de ganancia, le es conveniente al sector privado para que por el arte de magia de las leyes del mercado contraten o no contraten gente. Eso a nosotros nos tiene sin cuidado. Nosotros tenemos una propuesta de gobierno para el 2023 con un proyecto de liberación nacional y una lista con candidato a presidente de la nación, gobernadores, intendentes, diputados, senadores, y todo lo que podamos alcanzar con todos los patriotas que se sumen a esta causa, que expresa lo siguiente: el pleno empleo es una causa nacional de liberación, porque no está impulsado meramente por una cuestión de índole económica. Para nosotros es un derecho, trabajar es un derecho, y es una obligación, porque cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. La oligarquía financiera y la oligarquía política argentina está en sintonía, expresando lo mismo, tratando de transferirle sus valores, su ética y su moral a los pobres, diciéndole que se puede vivir de arriba, sin laburar. Entonces, eso es la renta básica universal. Están intentando convencer a los pobres que pueden vivir sin laburar. Con eso van a atar a los argentinos y nos van a vender a los esclavistas, los ingleses. Los ingleses nos van a vender a los esclavistas. Entonces, el trabajo para nosotros ha tomado una dimensión geopolítica. El pleno empleo tiene implicancias geopolíticas porque desestabiliza la colonia y el orden imperial de Inglaterra y Estados Unidos. Si la Argentina alcanza el pleno empleo, comienza a darse la profecía de Churchill de que la Argentina se pone de pie y arrastra tras de sí a toda América Latina. Entonces, la manera de alcanzar el pleno empleo, que es nuestro objetivo, después de las privatizaciones en la década del 90, hace 30 años que los privados tienen la cancha libre y los resultados están a la vista. Pez Carmona, otro gran representante de la supuesta burguesía nacional, yo hace 10 años que vengo anunciando que Pez Carmona ya no es más argentino y se toma el palo en cualquier momento. ¿Qué hizo? Prendió fuego IMSA y se rajó a Estados Unidos. Y le dejó el muerto al gobierno. La pregunta es, las centrales Kirchner-Zepernik, que eso se llama Condor Cliff en realidad. El proyecto Condor Cliff, que después le cambiaron el nombre por Kirchner-Zepernik. Las turbinas, ¿quién las va a fabricar? Porque IMSA en Mendoza tiene capacidad para fabricar ese tipo de turbina de gran porte, e incluso el astillero Río Santiago es el que históricamente ha mecanizado sobre esos bobinados los cojinetes, porque tiene la máquina Innocenti, que es uno de los tornos de pie más, un torno vertical, el más grande que hay en la Argentina, incluso no sé si en el continente, que es capaz de mover
grandes masas, mecanizar grandes masas de fierro y hacer los cojinetes que se necesitan, como por ejemplo lo ha hecho para la represa en Mendoza del Ñubil. Entonces, ¿cuáles son los planes que este gobierno que ha tomado IMSA bajo su conducción tiene? ¿O le van a entregar el alto valor agregado de la producción de esas turbinas a los chinos que son los que los financian? Entonces acá hay una discusión vinculada al trabajo y el valor agregado nacional, porque la disputa en este mundo imperial es por el valor agregado y las fuentes de trabajo. ¿Quién se queda con el laburo en el mundo? ¿Quién se queda con los puestos de trabajo y con el valor agregado? Porque el que se queda con el puesto de trabajo y el valor agregado es el que se queda también con las ganancias empresarias. Y el que se queda con las ganancias empresarias es el que después dirige a través del ciclo económico la orientación tecnológica de desarrollo de los procesos industriales. Entonces el mundo se conduce así. Es mentira que el mundo se conduce desde la finanza. El mundo se sigue conduciendo físicamente. Alemania sigue teniendo producción industrial. Alemania sigue teniendo el ratio más alto del mundo en fundiciones metalúrgicas. No han dejado de colar acero, de fundir y de mecanizar, porque lo consideran estratégico, igual que los japoneses. El conflicto que se dio en Estados Unidos, el debate que se dio al interior de Estados Unidos, sobre todo en el área de Detroit, por la decadencia de la caída de las automotrices norteamericanas, tiene que ver con dos cosas. Primero, con el modelo norteamericano gastador de alto consumo de los motores 6 cilindros en línea. Ford Falcon, Chevy Serie 2, Dodge, o sea, el turismo carretero argentino también, ¿no? Nosotros anduvimos con un 6 cilindros como fue el Torino y los partimos a todos. En 2 años fuimos en el 69 a Nürburgring, en el 66 pusimos un Torino en la calle, en el 67, 66, 67, 68 les partimos a todos la crisma en el turismo carretera. Nos fuimos a Nürburgring, en Alemania, a las 84 horas de Nürburgring, en el infierno verde, y ganamos la carrera, aunque no la dieron por ganada, pero ganamos la carrera. Entonces demostramos que somos los mejores mecánicos del mundo, los argentinos. Y tenemos el mejor, que es Berta, en Altagracia, Córdoba. Entonces, lo que pasó en Estados Unidos fue que se puso en discusión el modelo de privatización periférica y descentralización que se dio con la General Motors. La General Motors decidió desguazar su propia cadena de valor y tercerizar un conjunto de procesos industriales. Eso le generó una caída en la calidad y un despelote de organización. Siemens de Alemania, ante el mismo modelo que proponía Margaret Thatcher en la década del 80, que es el que se aplicó en la Argentina, los alemanes de Siemens dicen: no, ni locos, esto es un suicidio, porque nuestros proveedores son tan importantes como nosotros, y si nosotros abandonamos el control y la conducción política, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la conducción política, y esto no importa lo que valen las cosas, sino no el valor económico de las cosas, sino el valor en términos de poder, el poder, la conducción. Y si nosotros abandonamos determinados sectores, perdemos control sobre los mismos, porque además incluso nuestros propios proveedores son tan importantes como la terminal de Siemens. Entonces hay una cadena de valor en donde hay determinadas actividades estratégicas que la terminal no puede largar. Y esto lo dijeron los alemanes. Y hay una determinada cantidad de proveedores alemanes que nosotros no podemos deslocalizar en Tailandia, en Sudán, en la India, porque no cumplen con los estándares de calidad que nosotros exigimos. La General Motors lo hizo, quebró una vez tras otra, todos los años quiebra. Una de los últimos quebrantos que tuvo, lo tuvo aquí en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Que la salvó. Y estaba la que fue... El Fondo de Garantía Sustentable de Vudú le levantaron el quebranto con $1.000 millones, con el compromiso de que que siguieran fabricando el Corsa. Cuando cobraron la tarasca, dejaron de fabricar el Corsa, y ahora te venden el Corsa con otro nombre que se llama Chevrolet Classic, y vuelven a cobrar los royalties, vuelven a cobrar la patente, vuelven a cobrar otra vez todo el know-how de un auto que es el mismo que antes. Entonces, lo mismo que está ocurriendo ahora con la empresa de la subsidiaria de Techín de laminados navales. La pregunta es: ¿de qué sirvió ponerle 1.000 palos verdes a la General Motors para seguir fabricando un Corsa que no siguieron fabricando? ¿No era mejor poner esos 1.000 palos verdes en el área material Córdoba, en lo que fue Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado, y fabricar un utilitario, el rastrojero del siglo XXI? Los argentinos lo compran, hacen fila para comprar un rastrojero del siglo XXI.
sigue siendo hoy el rastrojero, sigue siendo hoy el rastrojero que andan por los polvorientos caminos de la patria, siguen siendo de menor consumo que las camionetas japonesas. Y bueno, son esas cosas que hacen. Yo recuerdo, Isela Constantini era la presidenta de General Motors, que después fue funcionaria de Macri y renunció cuando no quiso hacer el ajuste, creo que en Aerolíneas Argentina. Y recuerdo también que la General Motors, si bien pidió el crédito, también lo devolvió en breve, porque obviamente con esto que vos decís, se había hecho todo un negocio tremendo, pero bueno, son cosas que suceden en esta patria que tratamos de refundar, porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer, es refundar la Argentina, ¿no? Martín, ahí cerrando, contame en qué están haciendo ustedes políticamente. Ya me contaste que están armando ahí proyectos políticos, y por dónde andan, qué es lo que andan haciendo. ¿Andan por Bueno, por las provincias, por los cerros? ¿Por dónde andan? sí, quería hacer un último comentario que se me pasó de hacer sobre los laminados navales. La Dale. pregunta es, tenemos incluso chapa naval en la Argentina. ¿Qué pasa que no se pone en marcha nuestro plan naval argentino? Porque los argentinos se suman a nuestro movimiento por nuestro plan naval argentino que establece un mercado de cargas reservado para la bandera nacional del 50% de importaciones y exportaciones, 3.500 millones de dólares para facturar al año, un gravamen del 2% a las multinacionales del comercio exterior, que nos darían 140 millones de dólares, la mitad de lo que cobran en Yandenul por dragar. Y con la mitad de lo que cobran Yandenul por dragar, nosotros podríamos construir las dragas, dragar por nosotros mismos y fabricar 175 buques, que es el tamaño de la Marina Mercante, a razón de 5 buques por año. Entonces, el ministro Culfa salió a manifestar de que ahora que hay laminados navales, van a trabajar en una ley de industria naval. Ya existe eso. Se llama Transporte por Agua con Reserva de Carga, expediente 4757 del 2021, se llama Fondo de Desarrollo de Industria Naval 4759 de diputado del 2021, y ya está el armador estatal, hay que firmarlo, se llama Corporación del Estado, Empresa de Líneas Multimodales Argentina del siglo XXI, ELMA 21, un armador estatal que ejerza el transporte marítimo de ultramar, porque si no hay un armador estatal, no va a haber marina mercante privada. Lo que va a haber, si hay una marina mercante del Estado, eso va a permitir que aparezcan armadores nacionales, pero al amparo de un armador estatal, como fue en su momento la Flota Argentina Navegación de Ultramar y la Flota Mercante del Estado de Perón. Después eso se llamó ELMA 21, pero es el cambio de nombre que le hicieron los keynesianos de Frondizi. Pero la empresa estatal la crea Perón. Entonces, en este sentido, ya están los proyectos de ley, firmados por Fernanda Vallejos, Hugo Yasky y Marcelo Kenning. Y con Fernanda Vallejo seguimos trabajando, porque es una persona con la cual, es una persona que tiene criterio y raciocinio, piensa por sí misma y comprende la importancia de estos temas y nos ha agradecido que nosotros nos acerquemos a ella y estamos permanentemente en conversación y ella nos suma también a sus equipos de trabajo para que nosotros avancemos en estas iniciativas. Entonces, no son todos iguales, quiere decir que eh, hay argentinos que tienen verdadero interés que la Argentina recupere su navegación de ultramar. Y la línea Te cuento una infidencia, además un autobombo. Fui yo el que le acerqué los proyectos a Fernanda Vallejo. Hace 3 años. mirá qué bien. Y bueno, me alegra ver que están trabajando con ella. Bueno, viste, eso pasa en todo el territorio nacional, Gustavo, porque así como vos ponés para que esto crezca, hay miles de argentinos que se están sumando en los compañeros de Tierra del Fuego, los compañeros de Santa Cruz, de Chubut, de Río Negro, compañeros de Neuquén, compañeros de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Misiones, del Chaco, que vamos a estar 17, 18, los compañeros de Corriente que vamos a estar ahora, 9 y 10 en Curuzú, Cuatiá, y próximamente invitados por la Juventud Peronista de Paso de los Libres. Los compañeros de Tucumán, donde estuvimos la semana pasada, invitados por el Ministerio de la Producción, y exponiendo, hubo un encuentro de los 10 gobernadores del Norte Grande, sus 10 ministros de producción y los 10 presidentes de la Juventud Peronista. Estuvimos haciendo una exposición para los presidentes de la Juventud Peronista, e inmediatamente nos invitaron de Salta, de La Rioja, de Jujuy, de Corrientes y de Tucumán para volver, y para que empecemos a planificar
con Maximiliano Márquez, de la Secretaría PYME del Ministerio de la Producción de Tucumán, el proceso de industrialización del Norte Grande. O sea, hay un montón de patriotas que tienen la voluntad de impulsar este proyecto de liberación nacional que tiene como base el Estado empresario, la PYME asociada para alcanzar el pleno empleo. Entonces, a mí siempre me gusta hablar de los temas y de las ideas más que de nosotros mismos, ¿no? Pero sí quiero manifestar que el crecimiento que estamos teniendo en afiliaciones, en adhesiones, en la militancia que se despliega, en el curso de formación que estamos realizando presencial en AEDO y en Temperley los días sábados de 11 a 13 y de manera virtual para todo el país los días jueves de 20 a 21, 18 clases de formación política. A algunos le parece mucho 18 clases. A Diego Chanuar, que es su mentor, le parece poco, es solo para arrancar. Bueno, muy exigente, Diego, muy exigente. Pero porque el objetivo que tiene el curso de formación política es formar a los cuadros de conducción del Estado empresario argentino, a los cuadros de conducción de las empresas del Estado. Y lo voy a responder como se lo manifesté a Jonathan Ramos. Para nosotros, el Estado empresario argentino es la nación en armas. Y el pueblo argentino implicado en las empresas del Estado y su cadena de valor en la pequeña y mediana empresa es el pueblo en armas. Porque es la manera de la Argentina de ponerse de pie, de defenderse frente al abuso de las potencias extranjeras. Los ingleses nos tienen atados con papeles, con los acuerdos de Madrid, con la ley de inversiones extranjeras a pedido de la reina de Inglaterra. Hay que romper esos papeles, hay que quemarlos, tirarlos al tacho de basura de la historia y arrancar con una Argentina que se despliegue de esta manera. Por eso tanto cariño nos tienen en el Norte Grande como tanto cariño nos tienen en la Patagonia. Nosotros estamos planteando de que hay que movilizar 2,5 millones de argentinos a la Patagonia. Esto es con el plan ferroviario del MA 21 de crear un ferrocarril federal andino, un ferrocarril federal atlántico. La obra ferroviaria nos va a dar 250.000 puestos de trabajo en vía y obra y 250.000 puestos de trabajo en material ferroviario, tractivo y rodante. Bueno, continuamos. El ferrocarril, va. El ferrocarril federal andino y el ferrocarril federal atlántico nos van a dar 250.000 puestos de trabajo en las tareas de vía y obra. Son 5.000 kilómetros en la cordillera, 3.000 kilómetros en el Atlántico Sur, uniendo desde Viedma hasta el Estrecho de Magallanes, y el ferrocarril norteño en la traza del Belgrano Carga C79, que ya existe, lo que hay que hacer es poner activo. Esto nos permitiría 500.000 de puestos de trabajo. 250.000, como decíamos, en vía y obra y 250.000 en material tractivo y rodante, locomotoras y vagones. Esto es la base de ocupación de la Patagonia en nuestra línea de frontera. Por eso el ferrocarril perimetral que estamos planteando tiene implicancias geopolíticas, porque es cohesionar la línea de frontera para evitar la fragmentación como están planteando los ingleses en Mendoza y los ingleses en la Patagonia. Hay que cortar Lago Escondido, la estancia de Lewis, hay que cortarla al medio con una línea ferroviaria. Donde entra la línea ferroviaria es territorio nacional. Y un tren militar que circule periódicamente pone a raya a cualquier imperialista con delirios de facto en el país. Entonces, la importancia de esto radica en que en el 35% del territorio argentino, que es la Patagonia, vive apenas el 5% de la población. Menos de 2,5 millones de argentinos. El Norte Grande, Tucumán, La Rioja, Salta, Jujuy, Formosa, Chacos, Corrientes, Santiago del Estero, Misiones, las 10 provincias tienen 10 millones de habitantes. Hay que poblarlas más, por supuesto. Tendríamos que hoy ser más de 100 millones de argentinos, como nos pidió Perón. Ahora, en el sur estamos en peores condiciones y más amenazados. Entonces, nosotros movilizar 2,5 millones de argentinos parece mucho, pero en realidad son 600.000 familias. 600.000 familias que necesitan 600.000 casas. Entonces, esas
600.000 familias, si trabaja mamá y papá en un principio, son 1.200.000 puestos de trabajo. ¿Cómo se realiza la población? Para que la gente se afinque tiene que tener una fuente de trabajo, porque nadie se va a vivir por más tierra que le podamos dar. Tiene que haber una fuente de trabajo asociada. La fuente de trabajo, la vivienda, la escuela, el hospital. Entonces, la plaza pública, hay que realizar la tarea pionera, como lo hizo Fabricaciones Militares, como lo hizo Líneas Aéreas del Estado LADE, como lo ha hecho todas las líneas de fomento que Transportes Navales de la Armada, las líneas de fomento que tuvo la Argentina, y que esas líneas de fomento siempre fueron logísticas. El ferrocarril fue línea de fomento. LADE, Líneas Aéreas del Estado, fue línea de fomento. Transportes Navales de la Armada Argentina fue línea de fomento. Entonces eso lo que permitiría es que creemos 1.200.000 puestos de trabajo. ¿Cómo se crean 1.200.000 puestos de trabajo en la Argentina? Bueno, si yo estoy pensando en que tengo que crear en terminales estatales, empresas del Estado, porque se necesita un factor de escala de envergadura, no alcanza con la pyme, se necesita una terminal de la cual la pyme sea proveedora, sea los satélites que orbitan alrededor del gran planeta que es la empresa del Estado. Entonces, un astillero, una usina eléctrica, una central nuclear, un taller ferroviario de fabricación de locomotoras o vagones, una siderúrgica, eléctrica, un alto horno, una fábrica de satélites, de electrónica nacional, en alianza entre INVAP y ARSAT, pero con otra localización que la que hoy actual tiene. Claro. Una empresa hija de INVAP y de ARSAT. Entonces, ¿eso qué permitiría? Que con 200.000 puestos de trabajo en la Patagonia, 200.000 sueldos que pagamos desde las empresas del Estado, eso nos permitiría multiplicar por 6. Porque 200.000 puestos de trabajo serían directos de la terminal estatal. Cerca de 600.000 puestos de trabajo, 650.000 puestos de trabajo, 700.000 puestos de trabajo, son la pequeña y mediana empresa proveedora. Porque la relación es que el 30% del valor lo aporta la empresa del Estado, en lo que es generalmente industria liviana, y lo vamos a tomar promedio, y el 70% del valor lo aporta la pyme. Y eso provoca que cuando los trabajadores industriales del Estado empresario y de la pequeña y mediana empresa vuelcan su salario a la sociedad donde viven, en ese mismo pueblo se produce un trabajo y medio más en la peluquera, el carnicero, el verdulero, el taxista, todos los que lo proveen de bienes y servicios a su alrededor. Entonces, con 200.000 puestos de trabajo de terminal, más 650, 700.000 puestos de trabajo en pequeña y mediana empresa, eso me da un puesto y medio de trabajo más y alcanzo el 1.200.000 puestos de trabajo. Sí, es interesante lo que decís porque estás tomando, y además otra cosa que me parece no menor, es la cantidad de pueblos nuevos que se formarían, ¿no? Porque hoy pensar en una política pública sin un demógrafo al lado es una pavada. O sea, es una idiotez que solamente... Más con una patria tan extensa como la nuestra. Y algunos que pueden decir, es una obra faraónica, ¿cuánto van a tardar? Voy a poner un ejemplo del siglo pasado. El ferrocarril que une Rosario-Puerto Belgrano, en la línea Rosario-Puerto Belgrano, es una troncal vertical que va de Rosario hasta Puerto Belgrano, atraviesa verticalmente la provincia de Buenos Aires, paralelo a la traza de la línea de la Ruta 33. Ese ferrocarril se inició a construir en 1906. Se terminó de construir en 1910. En 4 años se hicieron 800 kilómetros de vía. Hace 100 años atrás no había motores diésel, ni había hidráulica. Esto indica que no había ni palas frontales, ni pala mecánica, ni moto niveladora, ni retroexcavadora. Claro. Cuando yo esto se lo explico a los pibes en el curso de formación política, a los pibes de 20, 20 y pico, les explico a los pibes de formación política esto, miran como diciendo, ¿y cómo se hizo? ¿Y vos cómo pensás que se hizo? ¿Qué se hizo? ¿A mano? Sí, a pico y a pala. Se hizo a pulso. Los argentinos hicimos 800 kilómetros de vía de Rosario a Puerto Belgrano a pulso y atravesamos la cuenca del Salado. Hicimos decenas de puentes para atravesar toda la cuenca hídrica de la provincia de Buenos Aires
los puentes ferroviarios de fierro, a remache, montados a pulso, no había maquinaria. Entonces, si nosotros tenemos que unir, nosotros tenemos el ferrocarril que llega hasta Viedma, y de ahí sale el transpatagónico a Bariloche. Si nosotros tenemos que unir desde Viedma hasta Comodoro Rivadavia, y de Comodoro Rivadavia hasta el Estrecho de Magallanes, e iniciamos de conjunto esos dos tramos en simultáneo, nosotros en 4 años de gobierno tendríamos que tener el ferrocarril atlántico montado. Y tendríamos unido desde Bernardo de Irigoyen en Misiones, con el ferrocarril Urquiza, bajando la provincia de Buenos Aires por el litoral, y llegando hasta el Estrecho de Magallanes, uniendo la selva misionera con el Atlántico Sur, con el Magallanes. Hermoso. Hermoso. Y es de una épica que el trabajo y el oficio está vinculado con con el amor por la patria. Imagínate el ferrocarril federal andino, donde los argentinos podrían vivir en los paisajes más extraordinarios de este mundo, porque el argentino dice, a veces piensa por pobre, pero la Patagonia es muy cruel, el frío es muy cruel, es difícil, es muy inhóspito. Bueno, para el argentino, pero para el inglés no. El inglés, Lewis, tiene energía suficiente, alimento suficiente y medios logísticos privados. Entonces, ¿qué necesitamos? Medios logísticos del Estado, que sean bienes comunes de los argentinos. Hay algo que dice que es muy interesante de ver, que tiene 2000 años. En Hechos 4, Pedro y Juan curan a un hombre, en el nombre de Cristo. Caifás los mete presos. Y como no tiene cargos en su contra, los tiene que soltar. Y todo era júbilo en el pueblo, allá en los conurbanos de Jerusalén. Entonces, dice, todos eran una misma alma y un mismo corazón, y por eso todos los bienes eran en común. Todos eran una misma alma y un mismo corazón, y por eso todos los bienes eran en común. Apostamos con el Estado empresario argentino no al comunismo, y mucho menos al capitalismo, sino a una tercera posición industrialista, a un nacionalismo industrialista de tercera posición, que permita que haya determinados bienes que sean en común. Ni siquiera aspiramos a que todos los bienes sean en común, sino que lo que sí es que determinados bienes sean en común. Y esto significa el sistema logístico argentino, con base en el ferrocarril, que es la integración del hinterland, porque el ferrocarril integra el hinterland argentino y mantiene cohesionada la región. La línea de frontera es como la membrana de la célula. El ferrocarril es el integrador dentro del citoplasma y que permite integrar con el núcleo. Si no está integrado el núcleo con la membrana, no hay actividad celular. Si el núcleo no está integrado con la línea de frontera, hay posibilidad de desmembramiento nacional. Balcanización, fragmentación. Sí, exacto, ese es el plan, claro. Hay otra cosa que también que dijiste que me parece interesante, paralelo, digamos, al tren del Atlántico, digamos, es también con toda esta industria naval, también podía llevarse, digamos, barcos con transporte de pasajeros y poner una actividad, digamos, toda esa parte marítima que está como olvidada y no, hay que hacer más puertos, tener una actividad muy importante ahí porque eso generaría, digamos, sería la base de sustentación, digamos, de la recuperación de Malvinas también, porque le implicaría a los ingleses, hoy tan cómodos que están ahí, que nadie, no pasa ni una gaviota por ahí, nosotros le pondría un movimiento importante, primero con el tren y después con los barcos, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso nosotros estamos planteando dentro del plan de industrialización de la Patagonia fundar la industria naval fueguina. Cristina Fernández de Kirchner sancionó la ley 26776 allá por el año 2012. En 2015 Kicillof firmó el fideicomiso que otorgaba 100 millones de dólares para la construcción de los barcos. Yo me fui con Romina Cortaverría, con Nora Campaña, Diego Chanuar, Ángel Mauro, al astillero Río Santiago y nos trajimos el presupuesto, la cotización oficial del astillero, por 34 millones de dólares cada barco. Quiere decir que los dos barcos son 68 millones y quedaría un tercio del fideicomiso, 32 palos verdes, para hacer las obras portuarias para iniciar
el cruce. Las obras portuarias son terminar la cinta asfáltica hasta el Magallanes y poner pontones flotantes, que es la manera de poder compensar la suba y la baja de la marea, para que puedan abordar los transportes al barco, para los camiones, camionetas, autos, motos, lo que haga falta, micros de pasajeros. Entonces, eso tendría que ser la base del cruce por aguas argentinas de integración territorial, porque hoy la Argentina depende carreteramente de pasar por Chile. Entonces, mientras nosotros seguimos demorando esto, los chilenos están en la línea vertical de división política de la Tierra del Fuego, están desde el norte de Tierra del Fuego, avanzando con dinamita hasta el canal de Beagle, con el grupo de ingenieros del Ejército de Chile. Y el Ejército argentino no tiene tarea. Entonces hay que darle tarea a nuestras Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas de Chile demuestran que tienen tarea y tienen misión. El soldado argentino es un alienado. No tiene hipótesis de conflicto, según la progresía. No tiene hipótesis de conflicto. Bueno, Malvinas es un conflicto, no es una hipótesis. ¿Y qué planteamos también? Esta industria naval, que tiene que tener como base el cruce por aguas argentinas, tiene que radicarse con una fábrica de buques de guerra en la base naval Ushuaia, donde la Armada tiene asiento desde 1884. Ahí en el Beagle hay aguas calmas y todo está listo para tirar un espigón y empezar a fabricar barcos. Lo mismo en la base Pioneros Navales del Atlántico Sur de Río Grande, la cual tiene que convertirse en la mayor base aeronaval de la patria. Ahí tiene que haber industria aeronáutica. Y en el Estrecho de Magallanes también tiene que haber una base, porque donde esté el cruce por aguas argentinas, YPF va a pedir venir a vender el combustible. Y si no lo pide, la vamos a llamar y va a tener que poner cisternas, surtidores, tanques. La Armada va a pedir amarre, Prefectura va a pedir amarre, los pescadores van a pedir muelle de pescadores. Hay que mover, viejo, porque si movemos la actividad nosotros desde la actividad estratégica, después aparece la pequeña y mediana empresa y un montón de argentinos que tienen voluntad de hacer cosas que brotan como la humedad en cualquier iniciativa que nosotros hagamos un mojón de soberanía. Donde nosotros amojonamos soberanía, aparecen los argentinos con un montón de iniciativas, arman restaurantes, arman actividad turística, siempre hay algún ingenio asociado a esto. Y cuando nosotros fortalecemos Tierra del Fuego, debilitamos la posición del inglés en Malvinas. Claro. Igual o sea, es tan lindo que o sea, suena titánico, pero qué lindo sería llevarlo a cabo, ¿no? Está a la mano, escuchame, el astillero no tiene. El astillero Río Santiago, cuando entregue los barcos para Venezuela, se queda sin laburo. Hay que meterle ese laburo ya. Hay que hacer eso ya, inmediatamente. Y reactivar la fábrica que está parada. Está el Eva Perón sin entregar hace 10 años, se votó en 2012 el Eva Perón. Se está pudriendo ahí en el agua. Hay que entregarlo de una vez. Y terminar el Juana Zurduy con el 100% de la fábrica laburando. Y hay que además ocupar las otras gradas. Hay que ocupar las otras gradas con tarea naval. Esto de que quieren reconvertir el astillero en la metalmecánica, ponerlo a fabricar ventiladores eólicos, es vaciar industrialmente la misión industrial que Perón le dio, que es fabricar los buques de guerra y los buques mercantes para la Marina Argentina. No pueden cambiarle el perfil industrial al astillero. ¿Quién creen que son estos tipos? Están locos. Entonces, aparte, hinchan las pelotas con eso, ventiladores al pedo. Yo no digo que esté ni bien ni mal, o sea, pero no depende, eso lleva o sea, es un proceso, primero, inmenso. Yo me acuerdo que, ¿sabes quién quién quiso fabricar acá en la Argentina esos molinos, esos ventiladores eólicos? Aluar, ahí en Puerto Madryn. Y había montado toda una fábrica al costado, porque ellos le exigían, no sé qué porcentaje, digamos, que de la electricidad que consume Aluar tendría que ser de energía limpia, digamos, ¿no? Entonces los tipos armaron una fábrica, la quisieron fabricar y empezaron, o sea, lo complejo que, imagínate, una APA de esa, son metro y metro de fierro. Y el costo, yo estuve hablando con el chabón del que hizo el proyecto, cuando estuve en Puerto Madryn. Dice que poner el proyecto costaba 3 palos, una cosa así. Y obviamente
la construcción de cero le llevaba, digamos, todo, mucho tiempo, estudios, toda una movida, y le costaba, digamos, el hacer la primera 3 palos. Obviamente con la seriado iba a bajar. Pero como le exigía por ley que lo haga, lo tenía que hacer en poco tiempo, los trajo de China a 1000, a un palo, ponele. ¿Me Una cosa así. Y la fábrica la tuvo que cerrar porque no le convenía. O sea, Planificación en el país de nada, entonces todo es un absurdo enorme, todo es un absurdo enorme, y además la Argentina está deprimida. Porque la Argentina, vos pensás una cosa, la principal actividad es la agropecuaria, según lo que se informa en los medios de comunicación, ¿no? Récord de la cosecha, pero el campo está a menos del 50% de la verdadera capacidad que tiene la producción argentina. sí, y además, no solo Y estos eso, productos, sino que no genera empleo, porque cada vez hacen tractores que hacen todo, y tipo, un campo por ahí, no sé cuántas hectáreas, lo pueden manejar 3 personas. O sea, de miles de hectáreas. los santafesinos del INTA están manifestando que se pueden en este momento operar 500 hectáreas con 2 personas. Claro, bueno, ahí tenés. La mecanización es irreversible. Ahora, lo que nosotros sí podemos hacer es volver a un esquema balanceado que es el siguiente. Los tractores que ahora están largando y que hacen campaña los políticos profesionales, tractores de 450, 500 caballos, son máquinas demasiado grandes y pesadas que compactan la tierra, son inconvenientes para la actividad. Y además funcionan satelitalmente enlazadas con otros tractores que van como si fuera la flecha de una bandada de pájaros. Entonces va el tractor alfa al centro con un maquinista. Y los 6 tractores, los 3 que tiene de cada lado, los 6 tractores, van en flecha atrás por posicionamiento electrónico. Entonces son no tripulados, son drones. Chao. Entonces, Ni sabía. la cuenta es esta, Gustavo. Cada 40 caballos que aumenta la potencia de tractores me saca 5 trabajadores del campo. Entonces hay que emparejar la actividad, porque no puede ser de que los contratistas de Grobo Copatel que manejan los pools de siembra, que tienen factor de escala y bienes de capital de este tipo, tienen un menor costo en la producción. Mientras que el que trabaja con un tractor Fiat de la década del 80 tiene un mayor costo de producción, pero da más trabajo. Entonces, ¿cómo termina siendo la ecuación? Que el trabajo termina siendo un mal necesario. Esto es perverso. Es perverso. ¿Cómo puede ser que el trabajo sea un mal necesario? El trabajo debería ser una bendición. Entonces termina siendo el trabajo un mal necesario en función de un determinado tipo de desarrollo tecnológico que no es el conveniente para nosotros. Si el trigo argentino y el maíz argentino deben ser más caros en el mercado internacional porque nosotros tenemos un tipo de producción determinada, que paguen más o que compren menos, problema de ellos. Pero no tiene que ser un problema nuestro. Porque si nosotros tenemos la suficiente cantidad de fuentes de trabajo industriales, con eso atendemos el tema de desocupación del país y la fuente de trabajo de la gente. Y que la línea de producción internacional agrícola, que no hay que abandonar, porque acá hay una tontería en todo este conchetaje de Puerto Madero, estos abogados unitarios de Buenos Aires, que dicen que todo el campo es oligarquía, son unos ignorantes, no entienden nada, y enseñan mal a la militancia, porque yo me he dado cuenta en el camino lo mal enseñado que hemos sido nosotros y lo mal enseñado que veo que están los chicos, la juventud que milita en el país. Piensan que un tipo que tiene 100 hectáreas es un oligarca. Claro, un pibe que no tiene ni para alquilar un departamento de un ambiente Bueno, y tiene 2 macetas, le parece que un tipo que tiene 100 hectáreas es un oligarca. Miremos esto. Alguien que tiene 1000 hectáreas, 1000 hectáreas. Esa es una escala mínima, esa es una escala interesante, una línea de corte para hacer ganadería de pastura. Menos de 1000 hectáreas y hacer ganadería de pastura es inconveniente. Falta factor de escala. Ahora, con 1000 hectáreas hacer ganadería de pastura, tenés un rodeo de 1000 vacas, aproximadamente 1 hectárea por vaca, estamos hablando de la pastura al sur de la cuenca del Salado, provincia de Buenos Aires. Si nosotros
una vaca por hectárea, 1000 hectáreas, son 1000 vacas, eso es un buen tamaño y esa gente es nuestra. Esos argentinos son nuestros. Esos argentinos tienen que ser parte de este proyecto de liberación nacional. No porque tengan 1000 hectáreas hay que considerarlos que son una oligarquía. Es gente que trabaja, que se levanta a las 3 de la mañana. ¿Sabés lo que es hacer el ordeñe, como hacía mi abuela en Lincoln? Que arrancaban a las 3 de la mañana el primer ordeñe y a las 6 se hacía el segundo ordeñe, después de dejar de descansar a los animales. Así se hizo la patria, ¿eh? También en el campo, viejo. Entonces, esta conducción que tenemos en este momento es unitaria, de abogados unitarios que no comprenden la Argentina, no comprenden la industria y tampoco comprenden el campo. Están pasados de ideología, están sobresaturados de ideología, no tienen los elementos básicos necesarios para conducir y resolver los problemas elementales de la nación argentina. Están tan lejos del trabajo esta gente que no puede conducir el país. Esta clase de dirigentes se parece muy poco al pueblo que dirige. Claro. Es un problema. Amigo, la verdad, me encantaría quedarme 3 horas más, pero el tiempo es tirano en la televisión y en la radio y acá también, en el Mensajero del Sal también. La verdad, me alegra que... Es más, no te había sacado nunca en este programa. Sí, en los otros hemos estado en Sí, varios. sí. En este programa no te he tenido, ahora sí. Así que me faltaba... Yo siempre digo, lo que pasa es que quiero confesar algo, yo me siento amigo de Martín y lo tengo a, digamos, a un llamado de teléfono y hablar. Y esa, De juntarnos, sos un gran y, anfitrión esa, y disfrutamos mucho de ir a tu casa y compartir con tu familia y con los amigos que también, tus amigos los considero, te decía el otro día, los considero también el Ariel Majinera, la Silvia Cardoso, y después hay pibes que a veces olvido los nombres porque sí. los veo muy poco, pero muy buenos chicos y Y disfruto mucho estar con así que, por eso, y a veces uno peca, digamos, de esas cosas, ¿no? Decir, bueno, lo tengo ahí, no saco, pero la verdad siempre es interesante escucharte y sobre todo tenerte cerca, porque me parece que sos un tipo que está pensando, digamos, una Argentina distinta, una patria diferente a la que vivimos, y me parece que hay que darte espacios todos. Yo te veo que estás por todos lados, recorres el país como loco, nadie puede decir que vos no has militado, que vos no recorres el país, que no entendés la Argentina. La verdad, sos uno de los tipos que más he visto, digamos, patear y patear de verdad, no en auto así nomás, y pasa por los pueblos, ¿no? Pasé y nada más, sino que se queda, baja, duerme en la casa de la gente que va a visitar, come con ellos, habla, se nutre, se informa, y eso es lo que hay que hacer, hermano, siempre te lo dije. Somos gauchos matreros que dormimos al claro de luna y así es nuestra vida y no nos quejamos. Nos sentimos verdaderamente bendecidos y en la ruta te aseguro que estamos en la palma de Dios porque si nosotros tenemos que hacer las cuentas de lo que va a salir el viaje antes de partir, no salimos. Así que Obviamente. nos Pero largamos tal y nos cual, va tal bien. cual. Es lo que hay Quiero, que hacer. quiero Amigo, así. eh, Eh, nos el- vemos en breve acá en casa, porque te debo una cena, así que sí, pronto eh, no vamos a cruzar. esto último, el Ojalá. espíritu de esta época, el Zeitgeist, el espíritu de esta época se cree muy astuto. Y se cree muy astuto como el espíritu de todas las épocas. Y esa astucia es débil frente a la sabiduría. Entonces tiene que valerse del puñal de la burla para atacar a la sabiduría en su candidez. La astucia solo sabe de intenciones. La candidez no tiene intenciones. Pero el burlador escucha en el desierto el eco de su propia burla, que lo termina apuñalando. ¿Cómo haremos nosotros para liberarnos y vencer a los astutos? Siendo astutos como ellos, no. Sería convertirnos en ellos. Sería ser derrotados por habernos transformado en ellos.
Así que solo nos queda una solución, que es ser tontos astutos para poder salvar nuestra candidez, no para actuar con astucia, sino para que la astucia sea el ojo abierto frente a la presencia de los astutos y que pueda proteger a nuestra candidez. Por eso pensamos también que la astucia es capaz de conquistar el mundo, y más de una vez lo hace. Pero la candidez conquista los corazones. Por eso nunca hay que olvidar la palabra más importante, que es bienaventurados los simples de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Tenés todo aprendido, me gusta eso. Martín, te quiero mucho, loco. Y hablamos en breve y nos Nos encontramos. vemos con la familia. Nos vemos con la familia. Saludo a toda la gente que anda por ahí y un abrazo gigante a vos, porque bueno, ya te dije, te quiero mucho y sos un tipo que realmente labura estratégicamente y eso me gusta. Gracias, Gustavo. Pronto nos vemos con la familia. Yo también te quiero mucho, hermano. Un abrazo muy grande para todos. Date. Bueno, hemos retornado. Charla interesantísima con Martín. Como dije, un tipo que realmente piensa la Argentina de una manera diferente, la recorre, la conoce, habla con mucha gente y eso siempre se lo digo y se lo recalco, me parece un tipo, además que lo considero un hermano, fue una de las cosas, Martín es uno de los tipos que me ha dejado, digamos, la militancia política, ¿no? Y sobre todo la comunicación, pues yo, la verdad, mi militancia era prácticamente nula. Pero desde que estoy en los medios, Martín ha sido un faro a mirar y siempre me ha caído bien. Desde que lo escuchaba en una radio, lo escuché la primera vez y dije, qué potencia que tiene en sus convicciones y en la forma de decir las cosas, ¿no? Y me parece un buen tipo. Y digo, de, de todas las cosas que he vivido de Macri para acá, de que ingresé a los medios que yo, es una de las mejores cosas que me ha pasado tener una amistad con él. Así que nada, le agradezco muchísimo. Y es un placer siempre escucharlo y disfrutarlo.